Cómo entrenar tu mente y dejar de ignorar lo que te roba la paz. Si tu mente no se detiene, no es porque piense demasiado. Es porque hay algo que llevas tiempo evitando enfrentar. Y cuanto más ignoras eso, más ruido se crea dentro de ti. No es casualidad que sientas esa inquietud constante, esa sensación de que algo no encaja aunque todo parezca estar bien por fuera. La mayoría de las personas intenta calmar la mente distrayéndose, ocupándose, llenando cada minuto con algo que las aleje de sí mismas. Pero hay una verdad incómoda que pocos aceptan. Lo que ignoras no desaparece, se acumula. Y en silencio, empieza a controlar cómo piensas, cómo sientes y cómo decides. Marcus Aurelius escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 2, párrafo 1, que la tranquilidad proviene de ordenar la mente y enfrentar la realidad tal como es. Pero nadie te enseña a hacer eso. Nadie te dice que la paz no se encuentra evitando, sino enfrentando. Y aquí está el problema. Has entrenado tu mente para huir, no para encarar. Este video es una confrontación directa, no con el mundo, sino contigo. Porque la pregunta que vas a tener que responder no es cómoda. ¿Qué es exactamente eso que sabes que deberías enfrentar, pero sigues postergando? Y si no lo haces ahora, ¿cuánto más estás dispuesto a perder por seguir ignorándolo? El desconfort invisible que aprendiste a ignorar. Existe un tipo de incomodidad que no grita, no se impone, no te obliga a detenerte de inmediato, pero tampoco se va. Es silenciosa, constante, y con el tiempo, se vuelve parte de tu rutina. Está en esos momentos en los que sabes que deberías hacer algo, y no lo haces. Está en decisiones que postergas, en conversaciones que evitas, en pensamientos que interrumpes antes de profundizar. No parece urgente, por eso lo dejas pasar. Y ahí es donde empieza el problema, porque lo que ignoras no se queda quieto, se acumula, se infiltra en tu mente de forma sutil, afectando cómo interpretas lo que te pasa, cómo reaccionas ante las situaciones y cómo te sientes incluso cuando no hay una razón clara. Esa inquietud que aparece de la nada no es casual. Es el resultado de todo lo que has decidido no enfrentar. Te dices a ti mismo que no es el momento, que después lo resolverás, que ahora no es tan importante, y mientras tanto, llenas tu mente de distracciones para no tener que pensar demasiado en eso, pero la mente no olvida lo que es importante, solo lo empuja al fondo, donde sigue creciendo sin que lo veas directamente. Marcus Aurelius dejó claro en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 2, párrafo 1, que la mente se perturba no por los hechos, sino por cómo los evitamos o los enfrentamos. Y aquí está el punto clave. No es lo que te pasa lo que te roba la paz, es lo que eliges ignorar de lo que te pasa. Has normalizado tanto este patrón que ya no lo cuestionas. Te acostumbraste a vivir con ese ruido de fondo, a sentir una ligera incomodidad constante sin detenerte a investigar de dónde viene. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve distinguir qué es real y qué es acumulación. Lo más peligroso no es el problema en sí, es el hábito que has creado alrededor de él, porque cada vez que decides no enfrentar algo que sabes que deberías enfrentar, refuerzas la idea de que es mejor evitar que actuar. Y tu mente aprende rápido, empieza a buscar automáticamente la salida fácil, la distracción inmediata, la excusa más conveniente. Pero hay un costo, siempre lo hay. Ese costo es tu claridad. Tu capacidad de pensar con precisión empieza a deteriorarse. Tus decisiones se vuelven más lentas, más inseguras. Empiezas a dudar incluso de cosas simples. Y lo más preocupante es que no relacionas ese estado con lo que estás evitando. Crees que es cansancio, estrés, falta de motivación, pero en realidad, es acumulación de lo no resuelto. Y entonces ocurre algo aún más profundo. Tu mente deja de confiar en ti. Porque cada vez que detecta algo importante que necesita atención y tú lo ignoras, se rompe una pequeña parte de esa confianza interna. Y sin esa confianza, cualquier intento de control mental se vuelve superficial. Puedes intentar motivarte, puedes intentar calmarte,
puedes intentar distraerte aún más, pero nada de eso ataca la raíz. Aquí es donde la mayoría se queda atrapada, buscando soluciones rápidas para síntomas que tienen una causa mucho más profunda. Intentan calmar la mente sin darse cuenta de que primero necesitan dejar de ignorar lo que la está perturbando. Porque no se trata de eliminar el desconfort, se trata de entenderlo, de identificarlo con claridad, de mirarlo sin escapar. Y si no haces eso, este patrón se repite, una y otra vez. Nuevas distracciones, nuevas excusas, nuevas formas de evitar. Pero el fondo sigue igual. Ahora la pregunta se vuelve inevitable. Si ese desconfort lleva tiempo contigo, si ha estado ahí en silencio mientras tú mirabas hacia otro lado, ¿qué más está controlando en tu vida sin que te des cuenta? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a seguir ignorándolo antes de que ese costo sea demasiado alto? Porque lo que viene a continuación va a dejar algo muy claro. No es solo que estés ignorando cosas, es que has desarrollado una dependencia hacia algo que te mantiene lejos de enfrentarlas. El vicio en distracciones que roba tu claridad mental. No empezaste buscando distracciones para perder el tiempo. Empezaste usándolas como una forma de alivio. Un descanso rápido, una pausa mental, algo para desconectar. El problema no es la distracción en sí, es la función que empezó a cumplir sin que te dieras cuenta. Dejó de ser un descanso y se convirtió en un escape. Y cuando algo se convierte en escape, empieza a competir directamente con tu capacidad de enfrentar la realidad. Hoy no es solo el celular, ni las redes, ni el exceso de contenido. Es la necesidad constante de llenar cualquier espacio de silencio. Es ese impulso automático de mirar algo, escuchar algo, hacer algo, para no quedarte a solas con tus propios pensamientos. Porque en el fondo, sabes que cuando todo se apaga, algo aparece. Y eso es exactamente lo que has estado evitando. El problema es que cada vez que eliges distraerte en lugar de enfrentar, estás entrenando tu mente. No de forma consciente, pero sí efectiva. Le estás enseñando que ante cualquier incomodidad, la salida es huir. Y la mente aprende rápido. Empieza a rechazar cualquier situación que requiera profundidad, atención sostenida o confrontación interna. Marcus Aurelius enseñaba en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 4, párrafo 3, que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos, pero lo que no se dice con suficiente claridad es que también se debilita con el exceso de distracción, porque cuando no controlas a qué le das tu atención, pierdes el control sobre cómo piensas. Y aquí está el punto que la mayoría no percibe. No es solo que te distraes mucho, es que has perdido tolerancia al silencio. Ya no soportas estar sin estímulo constante, y eso tiene consecuencias directas. Tu mente se vuelve impaciente, fragmentada, incapaz de sostener una idea por mucho tiempo. Saltas de un pensamiento a otro, de una tarea a otra, de una emoción a otra, sin profundidad real en ninguna. Esa falta de profundidad es la que empieza a robarte claridad, porque la claridad no aparece en la superficie. Necesita espacio, necesita silencio, necesita tiempo. Pero si cada vez que ese espacio comienza a formarse, tú lo llenas inmediatamente con algo externo, nunca llegas a ese punto. Empiezas a sentir que piensas mucho, pero en realidad piensas de forma desordenada. Sientes que estás ocupado, pero no necesariamente avanzando. Sientes que estás haciendo algo, pero no enfrentando lo que realmente importa. Y lo más sutil es que todo esto parece normal. Todo el mundo está distraído. Todo el mundo está ocupado. Todo el mundo está evitando algo. Entonces no lo cuestionas. Lo integras como parte de tu vida sin darte cuenta de que ese patrón está debilitando tu capacidad de tomar decisiones con claridad. Porque cuando llega el momento de enfrentar algo importante, tu mente ya no está entrenada para eso. Busca la salida rápida, busca la comodidad, busca otra distracción, y ahí es donde el ciclo se refuerza. Evitas, te distraes, sientes alivio momentáneo, pero el problema sigue ahí. Luego vuelve la incomodidad y repites el proceso. Con el tiempo, ya no es una elección consciente.
Es un reflejo automático. Pero hay algo que debes entender con precisión. Cada distracción que eliges en lugar de enfrentar algo importante tiene un costo acumulativo. No solo pospone el problema, también debilita tu capacidad de resolverlo en el futuro. Y entonces, surge una pregunta incómoda. Si has estado usando la distracción como refugio durante tanto tiempo, ¿qué tanto de tu vida actual está siendo definido por lo que estás evitando? Porque lo que viene ahora expone una verdad aún más profunda. No se trata solo de que te distraes o evitas, es que has empezado a convencerte de que todo está bien, cuando en realidad solo está pendiente. La ilusión de estar bien, cuando todo está solo adiado. Hay una sensación peligrosa que muchas personas confunden con estabilidad. No hay caos evidente, no hay crisis inmediata, todo parece estar bajo control. Cumples con lo necesario, sigues tu rutina, mantienes cierta normalidad. Y desde fuera, incluso desde tu propia percepción, parece que todo está bien. Pero esa sensación puede ser una ilusión cuidadosamente construida sobre todo lo que has decidido no enfrentar. No es paz lo que sientes, es ausencia de confrontación. Es el resultado de haber pospuesto tantas decisiones, tantas conversaciones y tantas verdades internas, que lograste crear una zona donde nada te exige cambiar. Y esa zona es cómoda, pero también es engañosa, porque lo que está adiado no desaparece, solo se queda en espera, espera el momento en que ya no pueda ser ignorado, el momento en que la acumulación se vuelva demasiado grande para sostenerla en silencio. Y cuando ese momento llega, no suele hacerlo de forma suave. Marcus Aurelius escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 5, párrafo 11, que el impedimento a la acción avanza la acción, y lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Pero cuando decides no actuar, cuando decides no enfrentar, ese impedimento no desaparece, se convierte en carga. Empiezas a sentirlo en pequeños detalles. Falta de motivación sin razón clara, dificultad para concentrarte, una sensación constante de que podrías estar haciendo algo mejor, pero no sabes exactamente qué. Y en lugar de detenerte a investigar, vuelves a lo que ya conoces. Te distraes, te ocupas, te mantienes en movimiento. La mente intenta adaptarse, intenta convencerte de que todo está bajo control, de que no es tan grave, de que puedes seguir así, y durante un tiempo, esa narrativa funciona. Pero solo mientras sigas evitando profundizar, porque en el fondo sabes que hay cosas pendientes, sabes que hay decisiones que has evitado, sabes que hay partes de tu vida que no están alineadas con lo que realmente quieres o necesitas. Pero mientras no las mires directamente, puedes mantener la ilusión. El problema es que esa ilusión tiene un costo silencioso. Empieza a afectar tu autoestima, tu confianza en tus propias decisiones, tu sensación de dirección. Te vuelves más reactivo, menos intencional, más dependiente de lo externo, menos conectado contigo. Y lo más sutil es que puedes pasar mucho tiempo en ese estado sin darte cuenta de lo que está ocurriendo realmente. Porque no hay una señal clara que te obligue a detenerte. No hay un momento exacto donde todo colapsa. Es progresivo. Es acumulativo. Hasta que un día, algo rompe ese equilibrio aparente. Una situación, una conversación, una decisión que ya no puede ser pospuesta. Y en ese momento, todo lo que estaba adiado aparece al mismo tiempo. No como pequeños problemas aislados, sino como una carga completa. Ahí es donde entiendes que no estabas bien. Solo estabas evitando lo suficiente para no tener que enfrentarlo todo de una vez. Y entonces, surge una pregunta inevitable. Si ahora mismo sientes que todo está bajo control, ¿es realmente estabilidad o es simplemente falta de confrontación? Porque lo que viene a continuación toca un punto aún más profundo. No se trata solo de lo que has adiado. Se trata del peso real que esas decisiones no tomadas están acumulando dentro de ti, incluso cuando intentas no pensar en ellas. El peso de las decisiones no tomadas. Hay decisiones que no tomas, pero aún así te afectan todos los días. No necesitas ejecutarlas para sentir su peso. Basta con saber que están pendientes,
Basta con que existan en tu mente como algo que deberías enfrentar, pero sigues postergando. Y ese peso no es visible, pero es constante. Cada decisión no tomada ocupa espacio mental. Consume energía que no percibes de inmediato, pero que se manifiesta en tu falta de claridad, en tu cansancio sin motivo aparente, en esa sensación de estar siempre un paso atrás de ti mismo. No es que te falte capacidad, es que estás cargando demasiado sin darte cuenta. Tu mente no separa lo que haces de lo que evitas. Todo forma parte del mismo sistema. Y cuando hay decisiones importantes sin resolver, ese sistema entra en un estado de tensión continua. No es una tensión explosiva, es silenciosa, pero persistente. Está ahí cuando intentas concentrarte y no puedes. Está ahí cuando quieres avanzar, pero algo te frena sin explicación clara. Marcus Aurelius enseñaba en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 8, párrafo 36, que no debes actuar como si fueras a vivir 10.000 años, porque mientras vives, mientras está en tu poder, debes ser bueno. Esa idea no habla solo de moral, habla de acción. Habla de no posponer lo que sabes que debe hacerse, pero tú sí lo pospones. No porque no puedas decidir, sino porque decidir implica enfrentar consecuencias. Implica cerrar puertas, asumir responsabilidades, dejar de sostener versiones de tu vida que ya no tienen sentido. Y eso incomoda. Por eso eliges esperar. Por eso eliges mantener las cosas en un estado indefinido. El problema es que lo indefinido no es neutral. No es una pausa sin costo. Es una carga activa. Cada día que pasa sin tomar esa decisión, refuerza la tensión interna, porque sabes que sigue ahí, sabes que no ha desaparecido, y esa conciencia constante, aunque no la pongas en palabras, afecta todo lo demás. Empiezas a dispersarte más fácilmente, te cuesta sostener el enfoque, te sientes más irritable, más cansado, menos presente, y no lo relacionas directamente con esas decisiones pendientes. Pero están conectadas. Porque una mente que carga decisiones no tomadas es una mente fragmentada. Una parte quiere avanzar, otra parte se queda atrapada en lo que no ha sido resuelto. Y ese conflicto interno consume recursos mentales que deberías estar usando para crear, para pensar con claridad, para actuar con intención. Y hay algo aún más profundo. Cada vez que evitas tomar una decisión que sabes que es necesaria, envías un mensaje a ti mismo. El mensaje es que no estás listo, que no puedes, que es mejor esperar. Y con el tiempo, ese mensaje se convierte en una creencia. Empiezas a dudar más, a postergar más, a depender más de factores externos para moverte, y poco a poco, pierdes la sensación de control sobre tu propia vida. Pero la realidad es más directa de lo que parece. No estás bloqueado, estás evitando. No estás confundido, estás postergando una claridad que ya tienes, pero no quieres asumir. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuántas decisiones estás cargando ahora mismo que ya sabes que deberías haber tomado? Porque lo que viene a continuación va a hacer evidente algo que ya estás empezando a notar. Cuando no decides, tu mente encuentra otra forma de obligarte a mirar. Y no siempre es de forma suave. Cuando tu mente empieza a gritar lo que tú silenciaste, llega un punto en el que tu mente deja de susurrar. Ya no se conforma con pequeñas señales ni con esa incomodidad silenciosa que podías ignorar fácilmente. Empieza a insistir. Se vuelve repetitiva, intensa, difícil de apagar. Y en lugar de entender lo que está pasando, lo interpretas como un problema en sí mismo. Dices que estás ansioso, que piensas demasiado, que tu mente no te deja en paz. Pero lo que en realidad está ocurriendo es mucho más preciso. Tu mente está intentando llamar tu atención. Los pensamientos que se repiten no aparecen por casualidad. No son ruidos sin sentido. Son contenido no procesado. Son decisiones no tomadas. Emociones no enfrentadas. Verdades que evitaste mirar cuando todavía eran manejables. Y como no las atendiste en su momento, regresan, no para molestarte, sino para resolverse. Marcus Aurelius escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 7, párrafo 14, que la mente se fortalece cuando se mantiene firme ante lo que ocurre.
Pero lo que no se enfrenta, no fortalece, se acumula. Y cuando se acumula demasiado, busca una salida. Por eso empiezas a sentir esa presión mental, esos pensamientos que vuelven una y otra vez, incluso cuando intentas distraerte. Esa sensación de no poder desconectar completamente, de estar siempre con algo pendiente dentro de ti. No es un error del sistema. Es una señal de que hay algo que necesita ser visto con claridad. El problema es que, en lugar de escuchar, vuelves a hacer lo mismo. Intentas apagar el ruido sin entender su origen. Buscas más distracción, más ocupación, más formas de no tener que lidiar con eso directamente. Pero eso solo retrasa lo inevitable, porque la mente no se cansa de insistir cuando algo es importante. Puede cambiar la forma, puede cambiar la intensidad, pero no desaparece. Lo que fue ignorado en forma de pensamiento, aparece después en forma de tensión, de inquietud constante, de dificultad para estar presente. Empiezas a notar que incluso cuando todo está aparentemente bien, hay algo dentro que no se siente en calma, como si hubiera un fondo de ruido que nunca se apaga del todo. Y eso te desconecta de lo que estás viviendo. Te cuesta disfrutar, te cuesta concentrarte, te cuesta sentirte realmente en paz. Y lo más crítico es que empiezas a luchar contra tu propia mente. La ves como un problema que hay que controlar, como algo que está en tu contra. Pero en realidad, está haciendo exactamente lo que debería hacer. Está señalando lo que tú has decidido no mirar. Cuando entiendes esto, todo cambia. Porque dejas de intentar silenciar y empiezas a escuchar. Dejas de huir y empiezas a observar con intención. Y en ese momento, lo que parecía caos empieza a tomar forma. Pero aquí es donde la mayoría se detiene, porque escuchar implica responsabilidad. Implica reconocer que lo que está ocurriendo dentro de ti no es aleatorio, sino consecuencia directa de lo que has evitado. Y entonces surge una pregunta incómoda pero necesaria. Si tu mente está gritando, ¿qué es exactamente lo que llevas tanto tiempo sin querer escuchar? Porque lo que viene ahora va a ir aún más profundo. No se trata solo de pensamientos repetitivos o de ansiedad. Se trata de algo más estructural, algo que define la raíz de toda esa inquietud que no desaparece. La raíz de la inquietud. Conflictos internos no resueltos. Lo que sientes no es casual. No es un error de tu mente ni una falla en tu forma de pensar. Es un conflicto. Y no cualquier conflicto, sino uno que ocurre dentro de ti, entre lo que sabes y lo que haces, entre lo que entiendes y lo que decides ignorar. Esa es la raíz real de la inquietud que no desaparece. Hay una parte de ti que tiene claridad. Sabe lo que está mal, sabe lo que necesita cambiar, sabe qué decisiones llevan tiempo esperando. Pero hay otra parte que resiste, que evita, que busca mantener todo como está para no enfrentar el costo de cambiar. Y cuando esas dos partes no están alineadas, aparece la tensión. No es una tensión externa. Nadie más la ve con claridad, pero tú la sientes. Está en esa incomodidad constante, en esa sensación de que algo no encaja, aunque no siempre puedas explicarlo con palabras. Es el resultado directo de vivir dividido internamente. Marcus Aurelius enseñaba en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 6, párrafo 30, que una mente en armonía consigo misma es invencible. Pero cuando hay contradicción interna, cuando piensas una cosa y haces otra, esa armonía se rompe. Y con ella, se pierde la estabilidad. Empiezas a sentirte menos firme en tus decisiones. Dudas más, postergas más, te vuelves más reactivo, menos consciente, porque no estás operando desde un punto claro. Estás intentando sostener dos direcciones opuestas al mismo tiempo. Y eso tiene un costo elevado, no solo mental, también emocional, porque cada vez que actúas en contra de lo que sabes que es correcto para ti, se genera una fricción interna, una pequeña pérdida de integridad que con el tiempo se acumula. No lo notas de inmediato, pero se refleja en cómo te percibes. Empiezas a confiar menos en ti, a cuestionar más tus decisiones, a sentirte menos seguro incluso en situaciones simples. Y todo eso tiene una raíz común. No estás alineado contigo mismo.
El conflicto no desaparece solo. No se resuelve con el tiempo ni con distracción. Sigue ahí, esperando ser enfrentado. Y cuanto más lo postergas, más se fortalece. Porque no solo se mantiene, también se expande. Empieza a influir en más áreas de tu vida, en más decisiones, en más pensamientos. Llega un punto en el que ya no es solo una sensación de incomodidad. Es una desconexión clara. Te sientes lejos de ti mismo, como si estuvieras viviendo en automático, tomando decisiones que no representan realmente lo que quieres o lo que sabes que deberías hacer. Y ahí es donde todo se vuelve más evidente. No es que no sepas qué hacer, es que no estás haciendo lo que sabes. Esa es la raíz, simple, directa y difícil de aceptar. Pero reconocerlo cambia todo, porque en el momento en que ves con claridad ese conflicto, también ves el punto exacto donde puedes empezar a resolverlo. No desde la perfección, sino desde la coherencia. Y entonces surge la pregunta que define el siguiente paso. Si ya sabes que hay una distancia entre lo que entiendes y lo que haces, ¿por qué sigues justificando esa distancia? Porque lo que viene a continuación expone algo aún más profundo. No solo estás en conflicto contigo mismo, también has desarrollado formas muy sutiles de convencerte de que seguir así es aceptable. El autoengaño. ¿Cómo te convences de huir de ti mismo? No siempre huyes de forma evidente. No siempre dices que estás evitando algo. La mayoría de las veces, te convences de que lo que estás haciendo tiene sentido. Y ahí es donde entra el autoengaño, no como una mentira obvia, sino como una narrativa bien construida que te permite seguir igual sin sentirte mal por ello. Te dices que no es el momento, que necesitas más tiempo, que primero debes resolver otras cosas. Justificas la postergación con argumentos que suenan razonables. Incluso te apoyas en la lógica, en la prudencia, en la idea de que estás siendo paciente. Pero en el fondo, lo que estás haciendo es evitar una incomodidad que no quieres enfrentar. El autoengaño no es debilidad, es un mecanismo. Tu mente busca protegerte del impacto inmediato de ciertas decisiones. Intenta mantenerte en una zona donde no tengas que sentir demasiado, donde no tengas que asumir consecuencias difíciles. Y lo logra distorsionando la realidad lo suficiente como para que no tengas que actuar. Marcus Aurelius escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 10, párrafo 8, que si algo no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Pero el autoengaño no se presenta como algo incorrecto o falso. Se presenta como algo razonable. Ese es su mayor poder. Empiezas a construir explicaciones que te permiten quedarte donde estás. Te dices que más adelante lo harás mejor, que necesitas prepararte más, que todavía no es el momento adecuado. Y mientras tanto, el tiempo pasa, y lo que debía ser enfrentado sigue intacto. Lo más sutil es que llegas a creerlo. No sientes que estás evitando, sientes que estás siendo estratégico. No sientes que estás huyendo, sientes que estás esperando el momento correcto. Y en esa diferencia está todo, porque mientras sigas creyendo en esa narrativa, no hay razón para cambiar, no hay urgencia, no hay acción, todo queda en una especie de pausa indefinida que parece segura, pero en realidad está estancando tu vida. El problema es que el autoengaño no elimina el conflicto interno, solo lo oculta, y lo oculta lo suficiente como para que puedas seguir funcionando, pero no lo suficiente como para que puedas sentirte en paz. Por eso, aunque todo tenga sentido en tu cabeza, hay algo dentro que no termina de encajar. Esa incomodidad es la parte de ti que aún ve con claridad. La parte que sabe que lo que estás haciendo no es suficiente, que estás posponiendo algo importante, que estás evitando una verdad que ya reconociste hace tiempo. Y cuanto más tiempo mantienes ese autoengaño, más difícil se vuelve romperlo, porque ya no es solo una decisión aislada. Es un patrón, es una forma de pensar, es una forma de relacionarte contigo mismo. Empiezas a perder precisión interna. Ya no sabes con claridad cuándo estás siendo honesto y cuándo te estás justificando. Todo se mezcla, todo parece válido, y en ese estado, cualquier avance real se vuelve mucho más difícil. Pero hay un momento en el que algo cambia.
Un momento en el que esa narrativa deja de sostenerse, donde las excusas ya no tienen el mismo peso, donde empiezas a ver con más claridad lo que antes evitabas reconocer. Y ese momento no es cómodo, pero es necesario. Porque ahí es donde empieza algo distinto, no basado en justificaciones, sino en verdad. Y entonces surge una pregunta directa. Si sabes que has estado construyendo explicaciones para no enfrentar lo que importa, ¿qué pasaría si dejaras de hacerlo ahora mismo? Porque lo que viene a continuación no tiene que ver con huir ni con justificar. Tiene que ver con algo mucho más difícil y, al mismo tiempo, mucho más poderoso. Mirar hacia adentro sin escapar. La coraje silenciosa de mirar hacia adentro. Hay un momento en el que ya no puedes seguir explicando lo que sientes con excusas. Un momento en el que todo lo que has evitado empieza a mostrarse con claridad. Y en ese punto, no necesitas más información, no necesitas más consejos, no necesitas más distracciones. Necesitas algo mucho más simple y mucho más difícil. Quedarte. Quedarte contigo. Sin escapar. Sin justificar. Sin suavizar lo que ves. Eso es coraje. No el tipo de coraje que se muestra hacia afuera. No el que impresiona a otros. Es un coraje silencioso, interno, casi invisible, porque nadie más ve ese momento en el que decides no huir de lo que sientes, de lo que sabes, de lo que has estado evitando durante tanto tiempo. Mirar hacia adentro no es cómodo. No tiene recompensa inmediata. No te da alivio rápido. Al contrario, al principio puede intensificar lo que sientes. Porque cuando dejas de distraerte, cuando dejas de llenar el espacio con estímulos externos, lo que estaba en el fondo aparece con más fuerza. Y ahí es donde la mayoría retrocede, porque no está acostumbrada a sostener ese nivel de incomodidad sin reaccionar. Pero si te quedas, si no escapas, algo empieza a cambiar. Marcus Aurelius enseñaba en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 2, párrafo 17, que el alma se vuelve del color de sus pensamientos, pero también se fortalece cuando no se deja arrastrar por ellos. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. No se trata de eliminar lo que sientes, sino de no correr de ello. Empiezas a observar sin intervenir de inmediato, a notar lo que aparece sin intentar cambiarlo en el mismo instante. Y en ese espacio, algo se organiza. Lo que antes parecía confuso empieza a tomar forma. Lo que antes era solo incomodidad difusa empieza a mostrar su origen. Te das cuenta de que no era tan abstracto como parecía. Que hay situaciones concretas, decisiones claras, verdades específicas que has estado evitando. Y al verlas directamente, pierden parte de ese peso indefinido que tenían cuando estaban ocultas. Pero este proceso exige algo que no puedes negociar: presencia. No puedes hacerlo mientras te distraes, mientras intentas escapar, mientras buscas alivio inmediato. Necesitas estar ahí, completamente, incluso cuando no es agradable. Y ahí es donde entra la diferencia entre reaccionar y sostener. Reaccionar es querer salir de la incomodidad lo antes posible. Sostener es permitir que exista el tiempo suficiente como para entenderla. Cuando empiezas a sostener en lugar de reaccionar, recuperas algo que habías perdido. Control real. No control sobre lo que sientes, sino sobre cómo respondes a ello. Y ese es el punto de inflexión. Porque a partir de ahí, ya no estás a merced de tus impulsos. Ya no necesitas distraerte cada vez que algo te incomoda. Empiezas a tener espacio para decidir. Pero aquí es donde se vuelve más exigente, porque ver con claridad implica responsabilidad. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes esconderte detrás de la confusión. Ahora sabes. Y cuando sabes, tienes que elegir. Y entonces la pregunta se vuelve directa. Si ya puedes ver lo que has estado evitando, ¿vas a seguir ignorándolo o vas a empezar a enfrentarlo? Porque lo que viene a continuación marca el inicio de un cambio real. No en teoría, no en reflexión, sino en práctica. El primer paso concreto para entrenar tu mente sin volver a huir. El primer paso del entrenamiento mental: identificar sin huir.
Todo cambia en el momento en que dejas de intentar sentirte mejor y empiezas a querer ver con claridad. Porque hasta ahora, gran parte de lo que has hecho ha sido intentar aliviar lo que sientes sin entenderlo completamente. Y ese es el punto donde la mayoría se queda atrapada. Busca calma sin haber identificado la causa. El primer paso no es controlar la mente, no es eliminar pensamientos, no es alcanzar un estado perfecto, es mucho más directo. Es identificar, con precisión, qué es lo que está generando esa incomodidad que llevas tiempo sintiendo. Pero identificar no es pensar por encima, no es decir, estoy estresado o estoy ansioso, y dejarlo ahí. Eso es superficial. Identificar implica ir más profundo, nombrar con exactitud lo que está ocurriendo, sin adornos, sin suavizarlo, sin intentar hacerlo más fácil de aceptar. Es decirte la verdad completa. ¿Qué estás evitando? ¿Qué decisión no has tomado? ¿Qué situación sabes que necesitas enfrentar? ¿Qué conversación sigues posponiendo? ¿Qué parte de tu vida no está alineada y ya no puedes seguir ignorando? Marcus Aurelius enseñaba en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 3, párrafo 11, que si buscas la tranquilidad, haz menos, pero haz lo esencial. Y lo esencial aquí es ver con claridad. Porque sin claridad, cualquier intento de cambio es superficial. Al principio, esto incomoda. Porque cuando nombras algo con precisión, deja de ser difuso, se vuelve real. Ya no puedes esconderlo detrás de palabras generales o sensaciones vagas. Y eso genera una presión distinta, una presión que viene de la responsabilidad. Pero esa incomodidad es necesaria, porque mientras todo sea impreciso, no hay acción concreta. Solo hay sensación, solo hay ruido, solo hay confusión. Cuando identificas correctamente, algo se organiza, no porque el problema desaparezca, sino porque ahora tiene forma. Y cuando algo tiene forma, puede ser enfrentado. Empiezas a notar que gran parte de la carga que sentías no venía solo del problema en sí, sino de no haberlo definido, de mantenerlo en un estado indefinido que consumía energía sin darte una dirección clara. Y aquí aparece algo importante. Identificar no resuelve todo de inmediato, pero cambia completamente tu posición frente a lo que estás viviendo. Pasas de estar perdido en una sensación a estar frente a un hecho concreto, y esa diferencia es clave. Porque ya no estás reaccionando a algo que no entiendes, estás observando algo que puedes procesar. Pero hay una trampa aquí, una muy común. Creer que identificar es suficiente, creer que por haber entendido lo que pasa, ya hiciste el trabajo. Y no es así. Identificar es solo el inicio, es el punto donde dejas de huir mentalmente, pero aún queda algo que has estado usando constantemente para evitar ir más allá. Y si no lo reconoces, vas a volver al mismo patrón. Porque lo que viene a continuación revela el elemento que más interfiere en este proceso, algo que parece inofensivo, incluso necesario, pero que está bloqueando tu capacidad de avanzar. El poder del silencio, donde la verdad se vuelve inevitable. Hay algo que has estado evitando más que cualquier decisión, más que cualquier conversación, más que cualquier pensamiento incómodo. El silencio. No el silencio externo, sino el interno. Ese espacio donde no hay distracción, donde no hay estímulo constante, donde no hay nada que interrumpa lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Porque cuando todo se calla, la mente empieza a mostrar lo que ha estado acumulando. Y eso incomoda. Por eso llenas cada espacio con ruido, música, contenido, conversaciones, tareas innecesarias. No porque lo necesites todo el tiempo, sino porque el silencio te expone. El silencio no crea pensamientos, los revela. Y cuando empiezas a darte ese espacio sin llenarlo de inmediato, ocurre algo que no puedes controlar al principio. Aparecen ideas que no habías querido sostener, emociones que habías dejado a un lado, preguntas que no tienen una respuesta fácil. Todo aquello que fue interrumpido por distracciones vuelve a presentarse. Marcus Aurelius escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 4, párrafo 24,
que la tranquilidad viene cuando la mente se retira dentro de sí misma y encuentra orden. Pero ese orden no aparece si nunca entras. El problema es que no sabes estar en silencio. Has condicionado tu mente a depender de estímulos constantes, y cuando esos estímulos desaparecen, sientes incomodidad inmediata, como si algo estuviera mal, como si necesitaras llenar ese espacio lo antes posible. Pero ese impulso es exactamente lo que te está alejando de la claridad. Porque la claridad no aparece en medio del ruido. Necesita espacio, necesita pausa, necesita que dejes de reaccionar por unos momentos para poder observar con profundidad. Al principio, el silencio se siente incómodo, no porque sea negativo, sino porque no estás acostumbrado. Es como entrenar un músculo que no has usado en mucho tiempo. Requiere paciencia. Requiere constancia, requiere tolerar esa sensación inicial sin escapar. Pero si te mantienes, algo empieza a cambiar. Lo que al principio era ruido desordenado empieza a organizarse. Los pensamientos dejan de chocar entre sí. Las ideas empiezan a tener sentido. Y lo que antes parecía abrumador se vuelve más claro, más directo, más manejable. Empiezas a darte cuenta de que no necesitabas más información, necesitabas menos ruido, no necesitabas más estímulo, necesitabas más espacio. Y en ese espacio, lo que has identificado antes se vuelve aún más evidente. Ya no puedes decir que no lo ves. Ya no puedes justificarlo con facilidad. Está ahí, frente a ti, sin interferencias. Y eso cambia tu posición completamente. Porque ahora no solo sabes lo que pasa, lo estás viendo sin filtros. Pero aquí aparece el siguiente desafío. Ver con claridad no significa saber cómo reaccionar, porque si reaccionas desde la emoción, puedes distorsionar lo que has entendido, y ahí es donde entra algo que define si vas a avanzar o volver al mismo ciclo. La forma en que enfrentas lo que ves. El enfrentamiento sin drama. El arte de no amplificar el problema. Ahora que ves con claridad, aparece un riesgo que casi nadie menciona. El de exagerar lo que enfrentas. Porque cuando algo ha sido evitado durante mucho tiempo, al mirarlo de frente puede parecer más grande de lo que realmente es. Y ahí es donde muchas personas vuelven a fallar. No porque no entiendan el problema, sino porque reaccionan a él de forma desproporcionada. Pasas de ignorar a sobrepensar, de evitar a dramatizar. Y en ese cambio pierdes precisión. Enfrentar no es intensificar, no es convertir cada situación en algo abrumador. No es cargar de emoción lo que necesita claridad. Enfrentar es ver las cosas como son, sin añadir peso innecesario. Sin convertir un hecho en una historia más grande de lo que realmente es. Marcus Aurelius enseñaba en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 8, párrafo 47, que si te sientes perturbado por algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Y eso es clave aquí. No es el problema lo que te bloquea, es la forma en que lo interpretas. Cuando dramatizas, pierdes capacidad de acción, porque todo parece más difícil, más complejo, más pesado. Y eso te lleva nuevamente a evitar. No porque no quieras enfrentar, sino porque lo has convertido en algo que parece demasiado grande para manejar. Pero cuando reduces el drama, recuperas control. Empiezas a ver las cosas con más objetividad. Separas lo que realmente está ocurriendo de lo que estás añadiendo mentalmente. Y en ese proceso, muchas cosas pierden la carga que parecían tener. No porque no sean importantes, sino porque ahora las estás viendo sin distorsión. Esto requiere disciplina, porque tu mente está acostumbrada a reaccionar con intensidad, a anticipar escenarios negativos, a exagerar consecuencias, a construir narrativas que aumentan la sensación de dificultad. Pero puedes entrenarla. Puedes aprender a observar sin reaccionar de inmediato, a nombrar el problema sin amplificarlo, a mantenerte en los hechos en lugar de perderte en interpretaciones. Y cuando haces eso, algo cambia de forma muy concreta. Lo que antes parecía abrumador, se vuelve abordable. Lo que antes te paralizaba empieza a dividirse en partes que puedes manejar. Empiezas a darte cuenta de que no necesitabas más motivación,
necesitabas menos distorsión, y eso te coloca en una posición completamente diferente, porque ahora no estás huyendo, no estás exagerando, estás viendo con precisión, y desde ahí puedes actuar. Pero aquí es donde el proceso se vuelve más exigente, porque ver con claridad y sin drama no elimina la incomodidad, solo la hace más honesta. Y entonces aparece el siguiente desafío: permanecer ahí, sin escapar, sin distraerte, sin volver al patrón anterior, porque lo que viene a continuación no tiene que ver con entender ni con observar, tiene que ver con sostener. La disciplina de permanecer con el desconfort. Llegaste a un punto donde ya no estás huyendo, ya no estás exagerando y ya no estás ignorando. Estás viendo con claridad, y ahora viene la parte que define si todo esto se convierte en cambio real o se queda solo en conciencia momentánea. Permanecer. Permanecer con el desconfort sin escapar. Porque entender no transforma por sí solo. Puedes ver con claridad lo que necesitas enfrentar, puedes reconocer lo que has estado evitando, pero si no desarrollas la capacidad de quedarte ahí el tiempo suficiente, vas a volver al mismo patrón. El impulso de escapar no desaparece solo porque ahora entiendes más. Sigue ahí, más sutil, pero presente. Aparece como ganas de distraerte, como necesidad de aliviar lo que sientes rápidamente, como ese deseo de cerrar el proceso antes de tiempo. Y es aquí donde entra la disciplina. Marcus Aurelius escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 5, párrafo 1, que en la mañana debes recordarte a ti mismo qué tipo de persona quieres ser. Pero eso no se construye en momentos cómodos. Se construye cuando decides no ceder ante el impulso inmediato. Permanecer con el desconfort no significa sufrir innecesariamente. Significa no interrumpir el proceso antes de que haga su trabajo. Significa permitir que lo que estás viendo se asiente, se organice y se convierta en algo que puedas procesar de verdad. Porque cuando te quedas, sin huir, algo cambia a nivel profundo. Tu mente deja de asociar la incomodidad con peligro. Empieza a entender que no necesita escapar de todo lo que no es agradable. Y eso es clave, porque gran parte de tu patrón anterior estaba basado en esa asociación. Incomodidad igual a huida. Sensación difícil igual a distracción. Y mientras eso siga activo, cualquier intento de cambio será temporal. Pero cuando te entrenas para permanecer, rompes ese vínculo. Empiezas a notar que puedes estar incómodo sin perder el control, que puedes sostener una sensación sin reaccionar de inmediato, que puedes pensar con claridad incluso cuando algo te afecta, y en ese punto, recuperas algo esencial, fortaleza interna real. No la que depende de motivación, ni la que aparece solo cuando todo está bien, una que se mantiene incluso cuando las cosas no son cómodas. Pero esto no ocurre de una vez. Requiere repetición, requiere intención, requiere que cada vez que aparezca el impulso de escapar, lo reconozcas y elijas no seguirlo. Al principio es difícil, porque estás rompiendo un patrón que llevas tiempo reforzando, pero con cada vez que permaneces, se vuelve un poco más natural, un poco más estable, y entonces algo empieza a cambiar en tu forma de relacionarte contigo mismo. Ya no te ves como alguien que necesita escapar para sentirse bien. Empiezas a verte como alguien capaz de sostener, de procesar, de enfrentar, y eso cambia tu identidad. Pero aquí aparece un punto crítico. Permanecer no es lo mismo que quedarse pensando sin avanzar. No es quedarse atrapado en la mente, porque hay una diferencia que define si este proceso sigue avanzando o se detiene. Y esa diferencia es la que vamos a exponer a continuación. La diferencia entre pensar y enfrentar de verdad. Hay una trampa silenciosa que aparece justo cuando empiezas a desarrollar más conciencia. Crees que porque estás pensando más en lo que te pasa, ya estás enfrentándolo. Pero pensar no es lo mismo que enfrentar. Y confundirlos puede devolverte exactamente al punto donde empezaste. Pensar puede ser profundo, puede parecer productivo, incluso puede darte la sensación de avance. Analizas, reflexionas, conectas ideas, entiendes patrones. Todo eso es útil, pero no es suficiente.
Porque mientras todo se quede en la mente, nada cambia en la realidad. Puedes pasar horas intentando entender por qué te sientes como te sientes, por qué evitas ciertas cosas, por qué te cuesta tomar decisiones, y aún así, seguir en el mismo lugar. Porque enfrentar implica acción, implica moverte hacia aquello que ya identificaste, no solo observarlo desde la distancia. Marcus Aurelius enseñaba en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 9, párrafo 6, que no debes perder tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre, sino serlo. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. No se trata de pensar en lo que deberías hacer, sino de hacerlo. El problema es que pensar puede convertirse en una forma sofisticada de evitar, una forma más elaborada de no actuar, porque mientras estás pensando, sientes que estás haciendo algo, sientes que estás avanzando. Pero en realidad, sigues postergando el momento de enfrentar, y eso crea una ilusión peligrosa, la de estar en proceso, cuando en realidad estás detenido. Empiezas a quedarte atrapado en ciclos de análisis, vuelves una y otra vez al mismo punto, con nuevas palabras, nuevas explicaciones, nuevas perspectivas, pero sin movimiento real, sin decisiones, sin acción concreta, y con el tiempo, ese exceso de pensamiento genera más confusión, porque ya no sabes si estás entendiendo mejor o simplemente repitiendo lo mismo de otra forma. Todo se vuelve más complejo, más cargado, más difícil de ejecutar. Enfrentar es diferente, es directo, no necesita tanta explicación. Es tomar esa decisión que ya sabes que tienes que tomar. Es iniciar esa conversación que has evitado. Es cambiar ese comportamiento que reconoces como incoherente. No es perfecto, no es cómodo, no siempre es claro desde el inicio, pero es real. Y ahí es donde ocurre el cambio, porque en el momento en que pasas del pensamiento a la acción, rompes el ciclo. Sales del espacio mental y entras en la realidad. Y en la realidad, las cosas se transforman. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no estás evitando, estás enfrentando, y eso tiene un efecto directo en tu mente. Reduce la carga, disminuye la tensión, organiza lo que antes estaba disperso, porque ahora hay movimiento, ahora hay dirección. Pero aquí es donde necesitas atención, porque no se trata de hacer grandes cambios de una vez. No se trata de intentar resolver todo en un solo movimiento. Lo que realmente construye control es algo mucho más simple y constante. Y eso es lo que viene a continuación. Pequeñas acciones que reconstruyen el control de la mente. No necesitas un cambio radical para recuperar el control de tu mente. Necesitas consistencia en acciones pequeñas que están directamente conectadas con lo que has estado evitando. Porque el control no se construye en grandes decisiones aisladas. Se construye en la repetición de movimientos simples que alinean lo que piensas con lo que haces. Después de todo lo que has visto hasta ahora, puede parecer que necesitas hacer algo grande, algo definitivo. Pero esa expectativa puede volverse otro obstáculo, porque cuando haces que todo dependa de un gran cambio, vuelves a postergar. Esperas el momento perfecto, la energía correcta, la claridad total, y mientras tanto, no haces nada. El avance real funciona diferente. Empieza con algo pequeño, pero preciso. Una acción concreta que esté directamente relacionada con lo que identificaste. No algo genérico, no algo cómodo, sino algo que realmente apunte al punto que has estado evitando. Puede ser una conversación breve que has pospuesto. Puede ser tomar una decisión que ya sabes que debes tomar. Puede ser dejar de hacer algo que sabes que no te está ayudando. No importa el tamaño, importa la dirección. Marcus Aurelius enseñaba en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 12, párrafo 29, que no desperdicies lo que queda de tu vida en pensamientos innecesarios. Y eso incluye la espera constante. Porque mientras sigues pensando en lo que deberías hacer sin hacerlo, sigues en el mismo lugar. Cuando ejecutas una acción pequeña pero alineada, algo cambia inmediatamente. No en el resultado externo, sino en tu relación contigo mismo. Empiezas a recuperar confianza. Empiezas a demostrarte que puedes actuar incluso sin sentirte completamente listo.
Y eso es clave. Porque el control mental no viene de sentirte bien antes de actuar. Viene de actuar incluso cuando no te sientes completamente cómodo. Y cada vez que haces eso, refuerzas una nueva estructura interna. Dejas de ser alguien que evita y empiezas a ser alguien que responde. Al principio, esas acciones parecen insignificantes, pero no lo son, porque están rompiendo un patrón que llevas tiempo repitiendo. Y cada repetición en la dirección correcta tiene un efecto acumulativo. Empiezas a notar que tu mente se vuelve más clara, que la tensión disminuye, que la sensación de estar estancado empieza a desaparecer. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás detenido, y ese movimiento genera algo importante: momentum. Ya no necesitas convencerte tanto para actuar, ya no necesitas tanto esfuerzo para empezar, porque has cambiado la forma en la que respondes a lo que antes evitabas. Pero aquí es donde muchos vuelven a cometer un error. Creer que con algunas acciones ya es suficiente. Creer que el cambio ya está consolidado. Y no es así, porque lo que estás construyendo no es solo una serie de acciones, es una nueva relación contigo mismo. Y esa relación necesita algo más que acción. Necesita un punto donde todo empiece a alinearse de forma más profunda. El reencuentro con tu propia conciencia. Llega un momento en el que ya no estás reaccionando como antes. Ya no estás huyendo automáticamente, ya no estás llenando cada espacio con distracción, ya no estás ignorando lo que sabes. Has empezado a actuar, a sostener, a ver con claridad. Y en ese proceso, ocurre algo que no se fuerza, pero se siente con precisión. Empiezas a reencontrarte contigo. No con una versión idealizada, no con una imagen que quieres proyectar, sino con una versión más honesta, más directa, más alineada. Esa parte de ti que siempre estuvo ahí, pero que habías ido dejando de lado cada vez que elegías evitar en lugar de enfrentar. Ese reencuentro no es emocional en el sentido superficial. No es solo sentirse bien. Es sentir coherencia. Es notar que lo que piensas, lo que dices y lo que haces empiezan a estar en la misma dirección. Marcus Aurelius enseñaba en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 6, párrafo 30, que quien vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el mundo. Y eso no se logra cambiando lo externo, se logra dejando de contradecirse internamente. Empiezas a notar cambios sutiles pero claros. Tomas decisiones con menos duda. Te expresas con más precisión. Sientes menos necesidad de justificarte. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás dividido. Y esa sensación es diferente a cualquier otra. Porque no depende de lo que pase afuera. No depende de que todo esté resuelto. Depende de que tú estás actuando en coherencia con lo que sabes. Ese es el punto donde la mente empieza a confiar de nuevo en ti. Porque durante mucho tiempo, cada vez que sabías algo y no actuabas, esa confianza se debilitaba. Pero ahora, con cada acción alineada, se reconstruye. Y cuando la mente confía en ti, algo cambia profundamente. Disminuye el ruido. Se reduce la necesidad de repetirte las mismas cosas una y otra vez. La tensión baja, no porque no haya desafíos, sino porque ya no estás en conflicto constante. Empiezas a sentirte más presente, más estable, más claro. Pero hay algo importante aquí. Este reencuentro no es el final del proceso, es una base, es el punto donde dejas de luchar contigo y empiezas a avanzar contigo. Y eso abre una nueva etapa, porque ahora ya no se trata solo de resolver lo que estaba pendiente, se trata de entender algo que cambia completamente la forma en que ves la paz. No como algo que persigues, sino como algo que aparece cuando dejas de evitar. La paz como consecuencia, no como objetivo. Durante mucho tiempo has buscado paz como si fuera algo que se alcanza directamente, como si fuera un estado al que puedes llegar evitando problemas, controlando todo o eliminando lo que te incomoda. Pero esa forma de buscarla es exactamente lo que te mantiene lejos de ella, porque la paz no es algo que se construye aislando lo difícil. Es algo que aparece cuando dejas de huir de lo difícil.
Lo que has estado haciendo hasta ahora ha cambiado la dirección. Ya no estás intentando sentirte mejor sin entender por qué te sientes así. Estás enfrentando, identificando, actuando. Y en ese proceso, algo empieza a ocurrir sin que lo fuerces. El ruido disminuye, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no hay acumulación constante. Ya no hay esa carga de cosas no enfrentadas ocupando espacio en tu mente. Ya no hay ese conflicto interno permanente entre lo que sabes y lo que haces. Marcus Aurelius escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 4, párrafo 3, que la tranquilidad depende de ordenar los pensamientos y actuar con rectitud. No de controlar el mundo, sino de alinear tu interior. Y eso es lo que empieza a pasar aquí. La paz deja de ser algo que persigues y se convierte en una consecuencia natural de tu forma de vivir. Aparece cuando haces lo que sabes que tienes que hacer, cuando no acumulas lo que deberías haber enfrentado, cuando no te contradices constantemente. Empiezas a notar que ya no necesitas escapar tanto, que ya no necesitas llenar cada espacio con distracción, que puedes estar en silencio sin sentirte incómodo, que puedes pensar sin que todo se vuelva caótico. Y eso cambia tu experiencia diaria. Las situaciones externas siguen existiendo. Los problemas no desaparecen. Pero tu forma de responder es diferente. Más estable, más clara, más directa. Porque ya no estás reaccionando desde la acumulación. Estás respondiendo desde la coherencia. Y ahí es donde muchas cosas pierden el peso que antes tenían. No porque sean menos importantes, sino porque ya no estás cargando con todo lo que habías dejado pendiente. Pero aquí es donde necesitas atención, porque cuando empiezas a sentir más paz, existe el riesgo de volver al patrón anterior, de relajarte demasiado, de dejar de enfrentar pequeñas cosas, de empezar a ignorar nuevamente lo que parece insignificante. Y ese es el punto donde muchas personas retroceden, porque olvidan que la paz no se mantiene sola. Es el resultado de una forma de vivir que necesita ser sostenida. Y eso nos lleva al siguiente paso. No se trata solo de haber cambiado momentáneamente. Se trata de construir una forma de vivir donde evitar ya no sea una opción. El nuevo patrón mental. Vivir sin evitar lo esencial. En este punto, ya no se trata de resolver algo puntual. Se trata de cambiar la forma en la que vives. Porque si todo lo que has hecho hasta ahora se queda como un esfuerzo aislado, tarde o temprano vas a volver al mismo ciclo. La diferencia real aparece cuando dejas de tratar esto como una etapa y empiezas a convertirlo en un patrón donde evitar ya no es la respuesta automática. Eso no significa que nunca sientas incomodidad o que todo sea claro todo el tiempo. Significa que, incluso cuando algo te incomoda, ya no eliges huir como primera opción. Has cambiado la forma en la que respondes. Antes, cualquier señal interna de tensión activaba el impulso de distraerte, de posponer, de justificar. Ahora, esa misma señal se convierte en un punto de atención. En lugar de escapar, observas. En lugar de ignorar, identificas. En lugar de postergar, actúas. Marcus Aurelius enseñaba en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 2, párrafo 5, que la vida de cada persona es lo que sus pensamientos hacen de ella. Pero esos pensamientos no se transforman solos. Se transforman con repetición, con práctica, con decisiones constantes. Y eso es lo que estás construyendo aquí. No un momento de claridad, sino una estructura mental diferente. Una en la que la coherencia se vuelve el estándar, donde no necesitas motivación constante para hacer lo correcto, porque ya forma parte de tu forma de actuar. Empiezas a notar que muchas cosas que antes te costaban, ahora se vuelven naturales. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque tu respuesta ya no depende del impulso inmediato. Hay algo más de estabilidad, más precisión, más control, pero este control no viene de forzarte, viene de haberte entrenado, de haber repetido el proceso lo suficiente como para que tu mente entienda que enfrentar es más efectivo que evitar, que sostener es más útil que escapar, que actuar es más claro que pensar sin fin. Y en ese punto, tu relación contigo cambia completamente. Dejas de ser alguien que reacciona y te conviertes en alguien que decide.
Y esa diferencia se refleja en todo. En tus decisiones, en tu forma de hablar, en cómo manejas situaciones difíciles, en cómo te percibes. Pero aquí es donde todo converge. Porque después de todo este proceso, después de haber visto, identificado, enfrentado, actuado y sostenido, hay una verdad que define todo lo que has construido. Una verdad que no depende de técnicas, ni de pasos, ni de esfuerzo constante. Una verdad que cambia completamente tu forma de entender tu mente. La verdad final que puede cambiar todo dentro de ti. No necesitas arreglar tu mente. Necesitas dejar de ignorarte. Durante todo este proceso puede parecer que estabas aprendiendo a controlar pensamientos, a gestionar emociones, a entrenar tu mente para funcionar mejor. Pero en el fondo, todo apuntaba a algo más simple y más directo. Dejar de escapar de lo que ya sabías. Porque nunca te faltó claridad por completo. Nunca estuviste completamente perdido. Siempre hubo una parte de ti que veía con precisión lo que estaba pasando, sabía qué estabas evitando, qué decisiones estaban pendientes, qué aspectos de tu vida no estaban alineados. Pero elegías no sostener esa verdad. Y ese era el origen de todo. Marcus Aurelius escribió en Meditaciones de Marco Aurelio, libro 2, párrafo 1, que la tranquilidad se encuentra cuando uno se gobierna a sí mismo con honestidad, no con perfección, no con control absoluto, sino con verdad. Y eso es lo que cambia todo. No es la técnica que aplicas, no es la cantidad de información que consumes, no es el esfuerzo constante por sentirte mejor. Es la decisión de no ignorar más lo que ya viste. Porque en el momento en que dejas de ignorarte, todo empieza a ordenarse. Las decisiones se vuelven más claras. Las acciones más directas. La mente más estable. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque ya no estás en conflicto contigo. Y ese es el punto que la mayoría pasa por alto. Cree que necesita cambiar muchas cosas cuando en realidad necesita dejar de evitar pocas, pero esenciales. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo honesto, de reconocer cuando estás evitando y corregirlo, de notar cuando estás justificando y detenerte, de ver cuando estás huyendo y elegir quedarte. Eso es lo que construye libertad mental, no una libertad basada en eliminar problemas, sino en no depender de la evitación para sentirte en control. Una libertad donde puedes enfrentar lo que sea necesario sin perderte en el proceso. Y cuando llegas ahí, algo se vuelve evidente. La paz que buscabas nunca estuvo fuera de ti. Tampoco estaba en pensar más, ni en hacer más, ni en controlar todo. Estaba en dejar de ignorar lo que ya sabías. Y ahora la decisión es tuya. Puedes volver al patrón anterior, llenar el silencio, distraerte, postergar, convencerte de que no es el momento. O puedes hacer algo diferente. Puedes dejar de ignorar. Y en ese momento todo empieza a cambiar.